¿Listos? Bueno, el día de hoy vamos a ver una conferencia que se titula El fanatismo y la mitomanía. Esta es una enseñanza básica muy importante que nos va a preparar para que nosotros comprendamos estas dos tendencias que están arraigadas en todas las psicologías de los seres humanos. Que podamos entender qué es el fanatismo, estudiarlo ligeramente, comprenderlo, reconocerlo y a qué nos referimos con mitomanía. Si bien estos fenómenos a veces son fáciles de descubrir en el mundo exterior, nos interesa poder llegar a descubrirlos adentro de nosotros mismos y saber que hay mucho de fanático en nosotros. Empezaremos estudiando el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Miremos por un momento nuestra humanidad, la historia de la humanidad, y veremos diferentes clases de fanatismo que hacen parte de nuestra sociedad de ayer y de hoy. Fanatismo en los movimientos políticos que han dejado muertes, masacres, genocidios. Fanatismo en el deporte. Vemos el fanatismo y lo que puede hacer una persona cuando se fanatiza a un actor, a un famoso, a un cantante, y lo que puede llegar a hacer esta persona por tener una camiseta con su sudor, una firma en un balón, etc. Bueno, mirar a nuestro alrededor pues nos va a mostrar claros ejemplos de fanatismo, pero ¿podemos llegar a verlo en nosotros mismos? ¿Podemos llegar a darnos cuenta que nosotros tenemos ese yo fanático? Todos tenemos una tendencia a obsesionarnos con nuestras creencias y en las conversaciones las defendemos a muerte, ¿cierto? Pero eso más o menos es controlado, no creemos ser fanáticos por estas cosas. Ahí está el yo de una manera leve. Sin embargo, como lo mencioné ahora, esta inclinación se desarrolla cuando entramos en contacto con un conocimiento filosófico. Y entonces es muy probable que desarrollemos las tendencias compulsivas del fanatismo. ¿Por qué somos susceptibles al fanatismo? ¿Cuál es la raíz de esta tendencia? ¿Cómo es que el conocimiento que debería ayudarnos a ser comprensivos y tolerantes con los demás, a tener mejores relaciones, a liberarnos y despertar, nos puede terminar convirtiendo en peores personas? En personas obsesivas, compulsivas. ¿Cómo es que ocurre eso? Pues entonces tenemos que ir a mirar y a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta que el fanatismo, la raíz del fanatismo surge por la condición en que nosotros venimos al mundo. Pues a este mundo venimos sin conocimiento, sin entendimiento, sin tener un propósito ni preparación para enfrentar los problemas de la vida. Nos encontramos todos los seres humanos en ese problema existencial. Y bueno, hay personas que en medio de ese problema se han dedicado a resolverlo, y es así como han surgido muchas ideologías, movimientos, agrupaciones políticos, ideológicos, filosóficos, religiosos, que están a nuestro alrededor ofreciéndonos muchas cosas. Nos ofrecen sus modos de vida, nos ofrecen un propósito existencial, nos ofrecen causas por las cuales luchar, nos ofrecen algo en que creer. Y sobre todo, ¿qué es lo que más nos ofrecen? Un grupo al cual pertenecer, un rebaño. Porque tenemos que saber que la base del fanatismo, más allá de las creencias, es siempre una congregación, una aglomeración de personas. El pensamiento colectivo es la base del fanatismo. Nunca vamos a encontrar un fanático solo, individuo, sino siempre vamos a encontrar un fanático que representa a una colectividad. Miremoslo en el campo del deporte. El fanatismo surge en torno a una grada. En el campo del fanatismo a un cantante está el club de fans, está la congregación religiosa, está la marcha multitudinaria por un partido político o por la lucha de una ideología de género. Y es ahí cuando surge un fenómeno que se llama el enceguecimiento. Nosotros tenemos que ver que al relacionarnos tenemos el riesgo de perder las facultades de nuestra conciencia, de perder el sentido común, el criterio, el discernimiento, la capacidad de ver por nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, si es correcto o no, porque empezamos a pensar rodeados o apoyados en una colectividad. Y entonces
cometiendo actos que son atroces, que son totalmente contradictorios, nos convencemos de que tenemos la verdad porque estamos respaldados por un rebaño. Y esto es lo que ha hecho que los medios de comunicación se conviertan en un instrumento de lo que llamamos el adoctrinamiento, que es la base del fanatismo. ¿Qué es el adoctrinamiento? Es infundir en la persona de una manera subliminal, sutil, inconsciente, una serie de valores que entran a nuestro mundo interior, se establecen y los empezamos a apoyar como si fueran nuestros, a acogerlos como propios, sin darnos cuenta que nos han sido infundados. Y a nosotros tal vez en esta conferencia nos sorprendería que hoy por hoy somos adoctrinados de una manera que no nos damos cuenta. Somos adoctrinados por todos los medios que nos rodean, por nuestro móvil, por nuestra televisión, que nos está diciendo qué comprar, qué comer, qué apoyar, cómo vestirnos. Nos está imponiendo modelos en las películas. Sin que nosotros nos demos cuenta, estamos siendo adoctrinados. Así que podemos ver hoy en día una clase de fanatismo nuevo que tal vez no entra en nuestra concepción de fanatismo. Yo los invito a preguntarse si tal vez en esta sociedad no estamos siendo adoctrinados, sino somos fanáticos a esto que se llama la cultura, que ha sido desarrollada para mantener el ser humano dormido, educado para que sepa geografía, matemáticas, pero no se conozca a sí mismo, no pueda cambiar sus defectos, no pueda despertar. Porque debemos saber cuál es la diferencia entre educación y adoctrinamiento. En ambos casos nos infunden valores, pero ¿cuál será esa diferencia? Hay una única diferencia. ¿Cuál será? Que en la educación, antes que nada, antes que enseñarnos a ver el mundo de una manera o a enseñarnos valores sobre la vida, nos tienen que enseñar a pensar por nosotros mismos, a ser individuos, a discernir qué es lo que estamos haciendo. No te dicen el sexo es esto, lo bueno en el sexo es aquello, sino te dicen observa el sexo. ¿Tú qué piensas sobre el sexo? ¿Para ti qué es el sexo? Usa tu materia gris, tu sentido común. Sino que en el adoctrinamiento te enseñan desde pequeño a actuar como colectividad. A decir, mira, tú estás entrando a esta colectividad y aquí el sexo se ve así. Aquí el dinero es esto. Aquí el sentido existencial es el placer. Y lo que tienes que tener para llegar a ser feliz es este móvil, esta televisión, esta casa, etc. Y entonces no nos damos cuenta que estamos siendo adoctrinados. Como cultura occidental, nosotros tenemos un adoctrinamiento de costumbres, tradiciones, comidas que no son infundadas. Nuestro modo de vida es infundado. ¿Cuánto hay de ello que nosotros mismos lo hagamos por discernimiento para nuestra salud y bienestar? ¿Cuántos de los hábitos que nosotros tenemos hoy en día infundados por estos medios son saludables? Nada de eso es saludable. ¿Cómo podemos esperar que una persona esté feliz si no ha sido educada para ver qué es lo que le conviene y lo que no? Así que esto nos invita a ver que ese fanatismo está en nosotros hoy en día, así no estemos apoyando una religión fervientemente o un partido político. ¿Por qué no nos damos cuenta que somos fanáticos? ¿Por qué? Pues porque estamos rodeados de otros fanáticos, porque para todos es normal esto. Cuando empezamos a salirnos de allí, entonces los fanáticos nos van a decir que nosotros somos fanáticos, porque no bebes, porque no tienes un televisor en tu casa. Oye, eres un fanático. ¿Dónde te están lavando el cerebro? Por eso no nos damos cuenta que hay fanatismo. Entonces ocurre que cuando se nos implementa una ideología, ya sea política y sobre todo religiosa, filosófica, cuando nosotros empezamos a tomarnos esto como algo serio, pues podemos llegar a desarrollar esa tendencia al fanatismo y a creer que nuestra creencia es superior a todas las demás. El fanático se convence de que posee la única verdad, el único camino, lo único que es correcto, que es el único que está a salvo y que es inteligente. ¿Cierto? Porque una característica básica del fanático, ¿cuál es?
como lo mencioné ahora, el fanático ignora completamente que es fanático, no lo sabe. Entonces, cuando no sabemos que somos fanáticos, cuando creemos que estamos en lo correcto, que tenemos la razón en todo, antes de aplicar un conocimiento para nuestro bien, ¿qué vamos a hacer? Pues creemos que ya estamos en lo correcto y por lo tanto que nuestra labor es convencer a los demás, es cambiar a otros, es convertir a los que no piensan como nosotros, a los que están en lo incorrecto. Y para eso vamos a tomar cualquier medida que sea, ¿sí? Es ahí cuando empezamos a mostrar nuestra compulsión, la capacidad que tenemos de hacer actos totalmente absurdos en nombre de Dios, en nombre de la paz, en nombre de la libertad. Y es increíble que nosotros los ciudadanos estemos apoyando una guerra, porque obviamente no sabemos lo que es la guerra, ¿cierto? Pero bueno, nosotros que estamos trabajando en esta enseñanza, tenemos que aprender a salirnos de todo esto y reconocer dos clases de fanatismo. El primero es el fanatismo activo. Aquí encontramos al ferviente militante de una congregación que activamente cumple todas las normas de su congregación, que quiere ser el mejor. Esta es la persona que sale y predica, que enfrenta, que habla, que cumple todo y que quiere que todos los demás también se acojan a esas normas. Hay otro tipo de fanático que es el fanático pasivo. Y ese es el más común de todos. Ese es el que predica y no aplica. Ese es el que se interesa por todos los temas de la espiritualidad, el despertar. Métanse a internet y pongan despertar de la conciencia. En YouTube les van a salir videos sobre el despertar, todo el mundo habla sobre la conciencia, sobre el cambio, sobre la observación de uno mismo, sobre el autoconocimiento. Bueno, porque estos temas son muy interesantes, que nos hablen de la psiquis, que nos hablen del desdoblamiento astral, de la meditación, de las culturas tibetanas, orientales, etc., de los gnósticos de la antigüedad, de los rollos del Mar Muerto, de otras culturas. Todo esto le interesa a la persona intelectual. Pero cuando le toca agarrar el sartén por el mango, cuando le toca empezar a trabajar sobre sí mismo, enfrentar sus propios defectos, pues esta persona no tiene disposición de trabajar. Y por eso, lo único que tiene de diferente a los demás son sus ideas. Es decir, es una persona que sabe de espiritualidad e incluso nos puede hablar de espiritualidad, dar lecciones, dar consejos en momentos de dificultad. Pero cuando uno ve su vida, ve una persona normal, que tiene las mismas reacciones de la persona dormida, de la persona intrascendente, los mismos apetitos, las mismas debilidades. Entonces uno se pregunta, ¿y eso que le enseña entonces para qué le sirve? A raíz de este fanatismo es que surge esa frase que dice, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿cierto? Todos sabemos lo que deberían hacer los demás, pero a la hora de nosotros hacerlos es ahí cuando viene la dificultad. Así que nosotros tenemos que saber que para salvarnos del fanatismo, de todas estas luchas, tenemos que tener cuidado con las congregaciones y con las ideologías. Porque las ideologías, la intelectualidad, la lectura, no produce un cambio rotundo, verdadero. Podemos convencer a los demás que somos espirituales en una conversación, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. El fin de esta enseñanza, ¿cuál es? Darnos herramientas para hacer un trabajo individual práctico y que empecemos a despertar las facultades de nuestra conciencia para que dejemos de pensar como colectividad. ¿Seremos capaces? Ese es un desafío que cada quien debe asumir. Ver las cosas por uno mismo y empezar a hacer un trabajo interior. Por más que ustedes reciban enseñanzas de Jesús, de Buda, de Krishna, de cualquier otro maestro, de Lao Tse, enseñanzas tan valiosas, si no las ponen en práctica, esas enseñanzas no les van a ayudar a eliminar sus defectos, no los van a purificar, no los van a liberar de sus condicionamientos, no los van a sacar del sufrimiento, una herramienta que no les sirve, ¿cierto? A veces nosotros quisiéramos ayudar a los demás y entonces decimos voy a enseñarle a otros y lo que pasa es que a veces no queremos es quedarnos solos, ¿cierto? ¿Por qué? Sucede que a veces uno empieza a hacer ese trabajo y empieza a alejarse de las personas o de esas colectividades que piensan todas igual y se empieza uno a sentir solo. Entonces uno dice, yo quiero ayudarles y en realidad es que quiero
no perder el afecto de estas personas. No quiero sentirme excluido de los grupos sociales. De esta forma, pues debemos practicar la enseñanza, recorrer nuestro camino y respetar a los otros, sobre todo si vamos a ejercer una función de enseñar a los demás. Y entonces vamos a estar protegidos y salvaguardados de eso que se llama el fanatismo, que es algo tan terrible que en vez de ayudarnos, pues nos va a hacer un peor mal. Y también es necesario que veamos un tema que está vinculado a esta conferencia. Es necesario que estudiemos este tema que se titula Los falsos maestros. A nuestro alrededor existen un montón de personas que sin serlo se proclaman maestros espirituales con la intención de convertirse en la figura central de una congregación multitudinaria. A todos nos gustaría encontrar esa fuente externa a la cual delegar nuestro problema existencial. Y si bien sí existen maestros espirituales, pero ellos vienen a darnos una enseñanza para que nosotros hagamos nuestro propio trabajo interior, no para que nos saltemos debajo de sus faldas y los sigamos, porque entonces lo que nos vamos a volver es dependientes de otro ser. Por eso decía Buda sobre esto: Budas o iluminados o maestros solo son los que indican el camino, pero vosotros mismos sois los que tenéis que esforzaros. ¿Verdad? Veamos que los falsos maestros no necesariamente quieren darnos a nosotros estas herramientas para que despertemos, sino que tienen otras intenciones. Los falsos maestros buscan reconocimiento, lucro, poder, pues son personas que no han disuelto sus propios egos, son personas que no están libres. Y eso está muy asociado al tema del fanatismo. ¿Por qué? Pues porque el maestro se va a ver rodeado de fanáticos y se va a generar entre ellos una interdependencia. Y juntos van a crear una gran congregación multitudinaria, lo cual genera un tremendo poder de convencimiento. Imagínense que ustedes van a un estadio y ven una multitud de personas que todas adoran, idolatran, siguen, veneran a un ser que está ahí parado en la tribuna. Uno, por ende, dice, bueno, algo tuvieron que ver todas estas personas para venerar a este santo. Esta persona debe ser especial por algo. Y es así como una tras la otra se van convenciendo de algo de lo que todos están convencidas, sin que esa persona tenga realmente algo especial, sin que esa persona sea iluminada espiritualmente. Esto pues representa un gran peligro, pues nos desviamos del camino individual del autoconocimiento. Estos son los guías ciegos que guían otros ciegos, de los que hablan las escrituras. Si estamos siguiendo a un ciego, ¿qué pasa cuando él caiga en el hoyo? Pues nosotros vamos a caer en el mismo hoyo que él cayó. Pues bien, hay que estar muy alerta para reconocerlos. ¿Qué vamos a hacer para reconocer a estas personas? ¿Cómo las vamos a identificar? Pues primeramente debemos saber que para que estas personas ganen nuestra confianza y admiración, para lograr que otra persona les siga, ¿qué tienen que hacer? Se presenta como un ser extraordinario. Eso es lo difícil del tema, ese es lo complicado. Porque no estamos frente a una persona cualquiera, sino estamos frente a una persona que es capaz de sostener una fachada, una apariencia extraordinaria, convincente. Y para eso, el falso maestro dice muchas cosas sobre sí mismas. Por un lado puede decir que es la reencarnación de una figura conocida. No estamos hablando de Pepito, el vecino, sino estamos hablando de una persona que tal vez dice que es la reencarnación de Juan el Bautista, de un discípulo de Jesús, de Sócrates, de un alquimista de la Edad Media, de un discípulo de Buda, o ya han alcanzado la iluminación, y hablan de todas sus experiencias místicas que han tenido, que tal vez tú ni yo hemos tenido. Uno se pone a hacer una meditación y a veces obtiene paz, pero no ha tenido todas esas experiencias que el falso maestro narra de sí mismo, ¿sí? Y esto es obvio, porque uno no va a seguir una persona que tiene los mismos problemas de uno, que tiene la misma inseguridad, que tiene las mismas debilidades, sino uno tiende a seguir una persona que se va a mostrar muy superior a uno mismo.
Pongámoslo a hablar en la tribuna y esta persona nos va a embelesar, nos va a fascinar porque posee una gran capacidad intelectual y amplios conocimientos sobre la teoría espiritual. Nos va a hablar de temas interesantísimos, con una autoridad tremenda. Cuando alguien le pregunta, contesta. Cuando alguien le reclama, sabe manejar el reclamo. Cuando alguien le contradice, sabe dejar callada a la audiencia. Esta es una persona hábil en el intelecto y en las palabras. Y eso es lo que lo lleva a convencerse a sí mismo del rol que está cumpliendo como maestro. Porque ese autoconvencimiento es lo que puede hacer que convenza a otros. Porque primero hay que engañarse a sí mismo para poder engañar a otros. Y por eso a estos maestros también se les llama mitómanos, que es la tendencia que nosotros tenemos de decir mentiras y creérnoslas. Porque si ustedes no se creen las mentiras que están diciendo, inmediatamente los pillan. Bueno, otra característica de estos sujetos, cuando ustedes se metan a internet y vean un maestro que hay por ahí, pues van a notar que estas personas personifican todo el aspecto de santo que todos quisiéramos seguir. Esta no es una persona ordinaria, sino que se viste, habla, actúa como nosotros suponemos que lo hace un maestro. Es delicado en las palabras, en sus comportamientos y tiene una enseñanza que es muy interesante, que distrae, que recrea, que entusiasma, que motiva, que hace a la gente palmear, que todos salen felices de sus reuniones, pero es una enseñanza que no conduce al autoconocimiento. Es decir, te entretienes en sus charlas, la pasas buenísimo, los elogia a todos, todos somos hijos de Dios, nos vamos para el cielo y llegamos a nuestra casa y ¿quiénes somos? Exactamente los mismos. Eso es como ir al cine, te viste una buena película, la pasaste genial, pero llegaste a la casa y dices, ¿y ahora qué hago? Decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da frutos malos. Un árbol malo no da frutos buenos. Porque no puedes conocer a una persona por lo que dice, porque la persona puede decir cosas buenas, dar buenos consejos. El falso maestro te dice lo que tienes que hacer y te da buenos consejos. Pero cuando lo ves vivir y actuar, te das cuenta frente a quién estás. ¿Por qué? Porque la mentira pronto se deja ver a través de la contradicción. Es decir, que el falso maestro habla del amor, pero practica el odio, habla de la pureza sexual, pero lo vemos que no es tan puro sexualmente. Habla del desapego, pero lo vemos que tiene un montón de propiedades, ¿cierto? El problema entonces del fanatismo es que cuando uno está fanatizado y no sabe que está fanatizado, no ve toda esa contradicción. Solo se embeleza con el maestro y lo sigue hasta la muerte. Estas personas constantemente se ven envueltas en excesos, en escándalos, muchas veces los llevan a prisión y aún así sus seguidores siguen fieles detrás de él. Nosotros entonces debemos preguntarnos, oiga, ¿existen entonces los maestros? ¿Dónde están los maestros? ¿Cómo son los maestros? ¿Será que existen? Obviamente existen personas que están mucho más adelantadas a nosotros en diferentes niveles. Sí existen, sin embargo, estas personas son muy diferentes a lo que esperamos, tanto su aspecto como su enseñanza. Estos grandes maestros no vienen a entretenernos, a decirnos que somos hijos de Dios, a chocar palmas, ni a hacer negocio con nosotros, ni están vestidos debajo de túnicas de seda. Estas personas vienen a entregarnos la enseñanza, las herramientas para que hagamos un trabajo interior. No vienen a darnos la seguridad ni todas las respuestas, al contrario, un maestro de sabiduría muchas veces nos pone frente a los desafíos de la vida y nos dice, enfréntese. ¿Qué haría usted? Piense por usted mismo, encuentre las respuestas. Nos tira a los desafíos de la vida. Y obviamente las personas no siempre queremos ver eso. No siempre queremos que nos abran la puerta interior y nos hagan reconocer nuestras propias sombras. Cuando alguien nos dice nuestras sombras nos enojamos porque no las queremos reconocer, porque eso nos duele. El maestro viene a poner el dedo en la herida. Y es que acaso pregúntense ustedes, ¿hay medicina que sea agradable?
¿Hay tratamiento médico que sea acogedor? Por lo general las medicinas son amargas, pero esas son las que traen la salud. Los tratamientos cuando uno se hace una herida son dolorosos. Las rehabilitaciones son demoradas. Imagínese una persona que en un choque de coche se le deterioraron sus piernas o la columna vertebral. Póngala a hacer fisioterapia. Tiene que constantemente volver a empezar a hacer cosas que a veces son dolorosas. Y eso es lo que viene a hacer el maestro. Por eso los crucifican, los exilian, los golpean, los critican y en el último de los casos no los entienden. Un gran maestro de nuestro tiempo fue Krishnamurti, que lo vemos lo difícil que es entender a este sabio. Y era una persona que nos invitaba a conocernos a nosotros mismos en el campo práctico y con crudeza, con firmeza, con seriedad, nos invitaba a encontrar esa luz en nuestro interior con frases como aquellas que dice: si posees claridad, si eres una luz para ti mismo, nunca seguirás a nadie. Una cosa es aprender de otra persona. Podemos aprender de otra persona, de alguien que nos instruya, nos dé herramientas, nos dé consejos. Claro que sí. Pero otra cosa es seguir a otro, es ir detrás de la manta, de la túnica de otro. Lo importante de esta conferencia es de que nosotros veamos nuestro potencial y que para no caer ni en el fanatismo, ni en el tema de los falsos maestros, tenemos que desarrollar el principio de la educación en nosotros. ¿Cuál era ese principio? Para no ser adoctrinados, la capacidad de observar, de cuestionar, de mirar los fenómenos de la vida. Y el camino espiritual jamás va a empezar si no damos el paso nosotros solos. Y así todo el mundo vaya para allá, si yo veo que tengo que ir para el otro lado, tengo que tener la valentía de dar el paso en sentido contrario. Eso es el conocimiento espiritual. ¿Qué preguntas quedan? ¿Queda alguna duda? Muy bien.